Muy buenas noches, papás, mamás, abuelitos, abuelitas, tutores que nos acompañan. Es para mí un gusto recibirlos en esta charla, tenerlos con nosotros, acompañarlos en esta aventura de tercero de primaria. Mi nombre es Paola de Alba, soy coordinadora del Departamento de Psicología y esta noche voy a ser la guía que les acompañará en esta aventura. Muy bien, pues vamos a dar inicio por respeto a todos aquellos y aquellas que con esta puntualidad marista nos acompañan. Entonces, pues damos inicio a esta charla. Me gustaría que sea muy interactiva, que ustedes se sientan con la tranquilidad de poder hacer sus preguntas en el chat y por supuesto que cualquier cosa que quieran comentarnos, estamos abiertos para escucharlos. Y bueno, vamos a entrar en materia. Para empezar, quisiera comentarles a papás y mamás que tienen hermanitos y hermanitas en otros grados que la introducción a este tema es muy parecida a las otras que ya escucharon, pero eso no quiere decir que toda la plática sea la misma. Entonces, por favor, quédense con nosotros, no me cambien de canal, no me prendan en Netflix, ni se vayan a ver la novela. Entonces, ahorita vamos a ir abordando de poco en poco los temas que son muy particulares de los niños y de las niñas de tercero de primaria. Muy bien. Bueno, pues para iniciar, una de las cosas más importantes que tenemos que dejar muy claro es el concepto de la sexualidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la sexualidad no se reduce, como ya lo he hablado en otras charlas, a genitalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se reduce a relaciones sexuales, a pene, a vagina. No, no se reduce a esto. El concepto de sexualidad es mucho, mucho más sistémico, incluye muchas otras áreas. Esto es una dimensión fundamental que incluye el sexo, el género, las identidades de género, la vinculación afectiva. La vinculación afectiva incluye los sentimientos, las emociones, cómo nos comunicamos con las personas, la autoestima. También incluye la sexualidad, las costumbres, la religión, la moral, el derecho que todos tenemos como niños, como mujeres, como hombres, como ciudadanos, el proyecto de vida, que tanto nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros mismos tenemos metas y construimos esas metas, no solo en el sentido laboral, sino también afectivo y en muchas otras cosas. También el amor, por supuesto, la reproducción, la orientación, es un sistema y vamos a ir viendo cómo es que de poco este sistema va desmenuzándose en algunas partecitas. Y este sistema lo que constituye es esta identidad de ser de hombres y mujeres. Muy bien, la sexualidad. Entonces, hay un científico mexicano que les digo que tuvimos el honor de conocer en la provincia marista. Y bueno, este científico mexicano, el doctor Eusebio Rubio, ha hecho muchas investigaciones acerca de la sexualidad. Él, por ejemplo, una de las más que a mí me gustan más, impactantes investigaciones y los resultados han sido muy trascendentes, es que hizo varias encuestas a diferentes jóvenes y estas encuestas trataban sobre si la información cuando se les daba en edades tempranas tenía, como nosotros pensamos, algún efecto en la sexualidad a lo largo de los niños. Y bueno, mucha gente o la mayor parte de la gente piensa que los chicos tengan información a temprana edad, pues va a generar que haya promiscuidad o que haya excesos o alguna cosa como estas. Pues es al contrario. Los niños y las niñas que tenían esta información cuando fueron creciendo, tuvieron menos embarazos a temprana edad, retardaron más las relaciones sexuales, fueron más conscientes de la toma de decisiones, tuvieron más prevención para el abuso, o sea, muchas de los resultados que derivaron de esta investigación hicieron de veras
conciencia en esta población mexicana. El ideal, pues, entonces es darles la información. Y el doctor Eusebio Rubio tiene un postulado en su teoría de la sexualidad acerca de que es exactamente como un sistema. Hace una comparación con el sistema solar o con la relación que hay entre átomos y moléculas. Por ejemplo, en el sistema solar o en una galaxia cualquiera, pues hay una relación entre los planetas, los satélites, y todos son importantes y todos tienen una repercusión unos con los otros y todos tienen un sentido. Más si hablamos de moléculas y átomos, todos se relacionan y también todos tienen un sentido en la sexualidad. Así él hace esta comparación y entonces incluye los 4 pilares o los 4 olones de la sexualidad. El primero es el afecto. Y el afecto o los vínculos afectivos tienen que ver con toda la parte emocional, de sentimientos, la relación con los otros. Y bueno, en muchos estudios que hizo Eusebio Rubio, y uno de sus planteamientos más importantes es que, por ejemplo, en las primeras etapas, cuando el bebé es amamantado por su mamá, pues esa relación, ese cariño, esa cercanía, pues empieza a formar estos vínculos afectivos. Entonces es toda la relación que tengamos con papá, con mamá, con los hermanos a la larga, con los compañeros, con las parejas, esos son vínculos afectivos. En el tema de reproducción, bueno, pues tiene que ver, sí, con toda la parte anatómica del ser humano, fisiológica, pero también con esta capacidad de dar vida. Y no se reduce a una cuestión de dar vida en un tema físico o material, sino, por ejemplo, hay muchos papás o muchas mamás o muchos hombres o muchas mujeres que en sí no dan vida en el sentido estricto o puntual de la palabra, pero, por ejemplo, son sacerdotes o son maestras y entonces dan vida y su efecto, su cariño, su cuidado es trascendental. Y también se puede decir de una persona que hace una obra, eh, por ejemplo, de música o escribe un libro y entonces también da esa trascendencia. En el tema del género, pues todo lo que nos define en este papel de hombres y mujeres, cómo nos desempeñamos, cómo aprendemos, qué cosas culturalmente están dadas en nuestro género, qué cosas no. Entonces incluye todo esto y ya desde que nacemos, el ser hecho de hombre, mujer y cómo nos vamos desarrollando y cómo vamos orientándonos. Y el erotismo, que en este sentido, el erotismo, cuando lo escuchamos, el término, pues a muchos de las personas que me escuchan, a lo mejor viene a la mente como un tema más aplicado a la relación sexual o a alguna cuestión como muy relacionado. Y el erotismo no se reduce solamente a eso, sí es una parte importante, pero no se reduce solamente a esta parte, sino que incluye todas las sensaciones que son placenteras, en el sentido que cobra para nuestros niños y para nuestras niñas, el erotismo no tiene la misma concepción que para los adultos. El erotismo aquí es las sensaciones que pudieran ser agradables y también puede ser algo como ver una obra de arte o algo que escuchar música, algo que nos hace sentir realmente con ese placer. Y sí quiero puntualizar este punto porque cuando hablamos de erotismo no podemos mm, dar como lo mismo para los adultos que para los niños y en adelante lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿y desde qué perspectiva estamos trabajando en el colegio la educación sexual y cuál es la propuesta? Desde la educación sexual integral o ESI. Y este proceso es muy científico, muy metodológico. En este caso es formal, a veces es informal, pues porque es lo que se transmite de persona a persona, pero en este sentido es muy formal y son todos estos conocimientos, actitudes y valores que entonces comunicamos, manifestamos para que, y ese es el objetivo primordial, los niños y las niñas tengan precisamente una sexualidad que puedan vivir de manera saludable, plena y responsable. Yo creo que todos los papás y mamás y abuelitos o abuelitas que me están escuchando, su ideal es que su hijo o su hija viva una sexualidad responsable, asertiva,
pero también muy disfrutada, que sea una parte importante de su vida, que lo complemente, que lo haga feliz. Y bueno, aquí abajo les tengo un diagramita porque en la educación sexual integral no solo transmitimos conocimientos, sí, también a la par nuestros valores, lo que nosotros pensamos que es respeto, lo que nosotros pensamos que es amor, eh, toda esta parte que rodea la información. Y, por supuesto, con el ejemplo, con nuestras actitudes, si nosotros somos modelos positivos, por supuesto que ellos van aprendiendo de estos modelos. Entonces, muy importante esta parte y lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí vamos a un punto que creo que es medular en esta charla, un punto de veras, de veras, de veras importante. ¿Cuál es nuestro papel de papás en la educación sexual? Primero, somos los primeros responsables de la educación sexual. ¿Por qué? Porque un papá, una mamá, como les decía hace un momentito, lo que quiere para sus hijos es su bienestar, que tengan una vida feliz, que sea una vida responsable, que sea en este sentido, imagínense como esa parte importante también la sexualidad. Y también, ¿por qué somos los primeros responsables? Porque nosotros precisamente tenemos nuestros propios valores. A la luz, por supuesto, de nuestra religión, de lo que nos enseñaron nuestros padres, de lo que nosotros creemos que es bienestar. Y entonces yo les hago un ejercicio siempre, les digo, imagínense, si cuando estamos papá y mamá, muchas veces tenemos diferentes opiniones acerca de la crianza, imagínense cuántas diferencias de opiniones puede haber, por ejemplo, entre papá y mamá y a lo mejor un tío o una tía, o a lo mejor unos amigos, amigos de la mamá o amigos del papá. Y así si nos vamos hasta hablar de una ciudad, de un estado, de un país y demás. Entonces, si esto es así, ¿quiénes serán los primeros referentes, los que quieren ese bienestar, esa responsabilidad? Pues bueno, son los papás. La escuela es corresponsable, siempre será la compañía, será la guía, la orientación, pero los primeros responsables siempre seremos papá y mamá. Y este proceso de la sexualidad justamente inicia con el nacimiento. Esto es, desde que estamos determinados con los cromosomas como hombres, como mujeres, ya inicia nuestro proceso en la sexualidad. Y, y la relación que tenemos, como les decía, con mamá, con papá, cómo se va construyendo, ahí van nuestros primeros vínculos, cómo nos vamos desarrollando en este rol. Y todas estas cosas inician desde el nacimiento. Y bueno, lo más importante, se educa más con la actitud que con el discurso. Y más en esta etapa de tercero de primaria. De verdad, papás y mamás. Nosotros podemos decir que nosotros somos muy abiertos en muchos temas. Y entonces decimos, no, hijo, vas a ver, tú platícame lo que sea y yo voy a estar abierto a escucharte y vas a ver que lo vamos a platicar. Pero a la primera de cambio, hay una pregunta que nos saca de contexto y nuestros colores se nos suben, se nos bajan y entonces no contestamos la pregunta con naturalidad, con tranquilidad o simplemente no la contestamos. Y entonces los niños aprenden que es algo que es difícil para los papás o en algún momento pues es algo malo que tenemos que ocultar y entonces ponen una barrera y lo bloquean. También tiene que ver la actitud con las cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y mm, tratamos mal a la abuela, por ejemplo, al abuelo, o decimos algo, o criticamos algo, entonces ellos están imitando ese tipo de discursos y lógicamente los van a replicar. Por eso es que es tan importante que eduquemos más con la actitud que con el discurso. Otro punto importante y que se los diré en todas las etapas es contestar de acuerdo a la edad. Es muy importante esto. A veces tenemos a los hermanitos y entonces tenemos a la mejor al niño de sexto, al niño de la secundaria y al chiquito o la chiquita de tercero.
¿no? Y entonces el chiquito, la chiquita nos hace una pregunta y queremos contestarle como le contestamos al de la secundaria. Entonces, pues no es su edad, no le va a ser muy significativo, va a tener una información muy dispersa y por supuesto que no va a contestar a lo que él o ella pregunta. La pista aquí, la mejor pista que puedes usar es preguntar, ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? ¿Por qué te imaginas? Y entonces así contestar. Tratar de ser lo más concreto y natural posible para que los niños no se sientan confundidos, ni siquiera intentemos dar discursos que tengan que ver con experiencias que a lo mejor los niños todavía ni se acercan a vivir. Entonces, tratemos de ir centrando y siendo concretos en la edad de los chicos. Responder siempre con las palabras adecuadas y sobre todo lo más importante, con la verdad, papás y mamás, de veras, de veras, de veras, de veras, con la verdad. Les decía hace un ratito que cuando ellos nos leen y leen que es un tema que nos preocupa, entonces ellos aprenden a poner bloqueos y dicen, bueno, pues si es algo que mi papá o mamá no quiere decir o no puede decir, entonces pues es algo que le tenemos que dar la vuelta. Entonces, ¿qué es decir la verdad? Pues las cosas como son, las partes del cuerpo como se llaman, las situaciones como se ven, siempre preguntando, siempre a la luz de la verdad, pero siempre con la verdad. Hay muchos mitos alrededor de la sexualidad en nuestra cultura mexicana. Y voy a decir unas tonterías que igual ustedes se van a reír, pero a lo mejor a algunos de ustedes les tocó escuchar. Que si te embarazas cuando entras a una alberca, que si las niñas que tienen menstruación no pueden comer algunos alimentos, que, o sea, este tipo de cosas no son la verdad, o sea, tú lo sabes como adulto. Y entonces, cuando nosotros escuchamos esto nos da muchísima risa, pero también cuando nosotros contestamos con respuestas que son para enmascarar la realidad, también estamos mintiendo acerca de la sexualidad. Y bueno, aquí, ¿cuál es el tip? Pues si hay dudas de cómo explicarles a los chicos algo que está preguntando, viene la segunda, el segundo tip. Es muy sencillo. Si no tengo una respuesta en este momento, puedo decirle con toda la tranquilidad a mi hijo, a mi hija, ¿sabes qué? En este momento estoy em, vengo manejando y me siento un poco estresado o en este momento están tus hermanos. ¿Qué te parece si en un ratito más nos sentamos tú y yo y así me da tiempo a mí de investigar y entonces puedo contestar tu pregunta? Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto. La comunicación es esta herramienta importantísima en la educación, no solo en la sexualidad, en todo lo que tiene que ver con crianza. Y depende del tiempo, el lugar y la emocionalidad. No es lo mismo que te estén preguntando algo que te toma en curva porque está la abuela frente de ti o porque vienes manejando o porque has tenido un día con mucho estrés, a un momento donde estás tranquilo o donde estás tranquila y lo puedes contestar. Igual el lugar, no es lo mismo, para muchos es el momento cuando vas manejando para poderlo platicar porque está la cercanía, pero para otros no será el ideal. Y a lo mejor el ideal para platicar con tu hijo o con tu hija es llevártelo un ratito al parque porque ahí hay más tranquilidad, ¿no? Y bueno, tiempo, que eso es algo que tenemos que dedicar a esto, porque ojalá que fuera solo una pregunta. Una pregunta abre muchas puertitas, entonces es por eso que tenemos que dedicarle tiempo. Muy bien. Acá hay otras recomendaciones. A mí me gusta mucho este diagramita o esta foto porque aquí podemos ver las partes del cuerpo como se llaman, la vulva, el pene, el pelo, la cabeza. Bueno, en la connotación decimos más vagina. La palabra adecuada es vulva para muchos suena difícil, pero eso es tal cual. Y esta es una parte importante, desmitificar temas que tienen que ver con la sexualidad, hablar de forma lo más espontánea y naturalmente posible, utilizar los términos correctos. Miren, si todos los niños
de verdad empiezan a manejar este término de vulva, de pene, de senos, de pecho, y empiezan a adecuarlo a su vocabulario, es uno de los puntos más importantes en la prevención del abuso sexual. Y se lo he repetido muchísimo y no me dejarán mentir mis colegas psicólogos que son peritos o médicos que son peritos en todas las instancias de protección infantil. Cuando ocurre una situación de abuso y entonces los niños describen esta situación, pues comentan, es que me tocó en la colita. Y yo les digo mucho jugando a los chiquitos cuando nos toca trabajar en los talleres, pues los perritos tienen colita, los caballos tienen colita, o tu mami te peina colita de caballo, pero nosotros no tenemos colita. Tenemos vulva, tenemos pene, tenemos pecho. ¿Por qué? Porque cuando toca esta parte, cuando tienen que hacer una aclaración sobre lo que sucede, incluso cuando se golpean, que es algo muy común, un balonazo, una caída, es importante que ellos puedan decir con esa naturalidad las partes del cuerpo, como cuando dicen que me golpeé en la nariz o cuando me dicen que me golpeé en los ojos. Es esa misma naturalidad que estamos buscando. Otro punto importante es en este tema del abuso, sí poderlo decir, pero también cuando, y es algo muy triste y ojalá que sean menos y menos a menos los casos de abuso, porque somos uno de los estados que tiene más altos índices en cuestión de abuso infantil. Y en este caso, cuando le sucede a los niños y ellos no hablan sobre las partes de su cuerpo como son, nosotros con esta dinámica generamos en ellos una situación en la que ellos creen que es algo malo y que, y que ellos hicieron algo malo. Y es una situación en el abuso donde empiezan a entrar en un proceso de culpa y es muy difícil sanar esa parte. Entonces, cuando los niños pueden entender las partes del cuerpo como son con naturalidad, también pueden protegerse y estar más conscientes. Y también tiene que ver con esta parte que les decía de educación. Hay muchas mujeres mexicanas y igual lo pueden preguntar en su familia y les va a dar risa porque tal es así, se van a reír porque que ni siquiera estaban conscientes de su vulva o del proceso de la menstruación, por ejemplo, y entonces cuando son conscientes cuando van a tener al bebé, entonces, es importante conocer tu cuerpo, saber cómo funciona y no solo que el médico te diga qué, ¿no? Y otra cuestión que aplica también a los hombres, por ejemplo, estos exámenes de próstata, que son tan necesarios en todos los hombres cuando llegan a cierta edad y no se hacen porque los hombres culturalmente están avergonzados cuando es un derecho su salud. No es solo una cuestión de mujeres también. Entonces tenemos que caminar a una naturalidad en la sexualidad, claro, bajo la luz de los valores, pero esto no implica el cuidado de tu cuerpo, no tiene nada, nada que ver con una situación de valores. Entonces, si más cuidamos nuestro cuerpo, más estamos en una situación de respeto por nosotros mismos. Y bueno, cuidar nuestras actitudes y ejemplos como padres. Aquí es un punto importante porque en esta etapa y los niños van saliendo de segundo que son muy curiosos y simpáticos con los temas en la sexualidad. Y a muchos papás o mamás nos da un poco de risa o nos parece gracioso las preguntas que hacen. Y incluso se nos hacen muy tiernos o muy simpáticos. Y entonces nuestra reacción en ese sentido también tiene un impacto, porque ellos aprenden que es algo que puede dar esa sensación de burla y entonces también puede haber una situación de bloqueo. Entonces hay que ser cuidadosos en nuestras actitudes y por supuesto en el ejemplo de papá y mamá que vive esa sexualidad con naturalidad. Los padres tenemos que seguir hablando aun cuando los hijos no nos pregunten. Este es un punto muy importante. Es que yo creo que mi hija o mi hijo es muy inocente y entonces pues yo no les quiero abrir las puertas. Sí, papá y mamá, todos los niños están preparados para recibir la información conforme van creciendo.
Si tú no lo hablas con ellos van a llegar a cuarto, a quinto, a sexto, incluso a finales de tercero, y ellos lo van a hablar, pero con sus amigos y sus amigas. Y entonces, imagínate si niños de su edad tienen la información adecuada para responder sus preguntas. Entonces, la mayoría de ellos están igualmente confundidos. Si no, si lo buscan con ellos, pues van a tener esa respuesta. Y si no, lo que van a hacer es lo que tienen más a la mano. ¿Qué es lo que tienen a la mano? Los dispositivos, la computadora, el celular. Y miren, ahora en la pandemia, y se los voy a decir ahorita que hablemos en la cuestión de protección infantil, ahora en la pandemia en Estados Unidos se hizo un estudio. De cada 10 niños en Estados Unidos, 8 niños habían visto antes de los 12 años pornografía cruda. Entonces, si ellos buscan, ellos van a tener las respuestas. ¿Quién mejor que se los pueda ir orientando que papá o mamá? Aun cuando no nos pregunten, hay edades, por eso estamos haciendo estas charlas, para que tú sepas qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que tenemos que hablar. Entonces, mucha atención. El silencio es un arma de dos filos, te decía, y hay que abrir la puerta de la comunicación. No se trata de sentar a tu hijo o a tu hija en el comedor y hacer un interrogatorio. No ese es el sentido. Vamos a aprovechar que a lo mejor están viendo The Loud House y entonces ahí podemos enseñar un valor. Vamos a aprovechar que está a lo mejor eh, te metió a bañar tu hijo o tu hija y entonces tiene alguna duda del cuerpo y entonces ahí vamos a platicar. Entonces, este tipo de cosas es bien importante que lo sepas. No es un interrogatorio, hay que aprovechar el momento. Y sondear qué saben y qué necesitan saber, que te decía yo con las preguntas. Muy importante. Luego tenemos las expresiones de la sexualidad infantil en tercero de primaria. Ahora sí, ya dejamos la introducción, preparados, listos, vamos a escuchar qué es lo que sucede en tercero de primaria. Primero, para Sigmund Freud, un psicólogo el pilar de la psicología, si lo pudiéramos decir, esta etapa es la etapa de la latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un break entre que son niños y están descubriendo el mundo, que es lo que sucedía en jardín de niños primero y segundo, y ya vienen saliendo de muchas etapas psicosexuales para Freud, y que son adolescentes. Entonces están en ese break donde pareciera que no hay muchos cambios. Ahorita vas a ver cuáles son los principales cambios. Lo ideal en esta etapa es haber llegado ya con las respuestas de las preguntas esenciales que están en primero, en preescolar y segundo. ¿Cuáles son esas preguntas esenciales? Pues bien fácil, la diferencia de niños y niñas ya en la genitalidad de vulva, pene, testículos, es lo que más preguntan, la cuestión de los embarazos, todas esas preguntitas que te sueltan así como que sí, ¿no? Estas deben estar ya con una respuesta para este grado. Y si no están, tampoco te preocupes, más bien hay que ocuparse. Esto es lo más importante. Si tu hijo no ha hecho estas preguntas, es como que te decía, aproveche este tiempo en estas ocasiones y vaya respondiendo. Evitar contenido sexual en videos, música y juegos. En esta etapa, pareciese que los niños y las niñas se ven muy, ¿cuál será el mejor adjetivo? Muy chistosos o muy bonitos porque entonces, ahí está el reggaetón y que baile reggaetón y mira qué movido y mira qué caderita y mira, y entonces pues, ya se está maquillando. Entonces aceleramos los procesos cuando en esta etapa lo más importante, y lejos de penalizarlo y de calificarlo mal, no tiene que ver con algo bueno o malo. Espero que te centres en el punto. El punto es que en esta etapa los niños y las niñas necesitan concretar una etapa de infancia. Esto es, hacer todas las cosas de niños y niñas y divertirse y subirse a los árboles y bailar y jugar con las amigas y jugar con el perro y jugar el fútbol. O sea, todas estas cosas necesitan concretarse para que en el futuro no tengan que saltar
de etapas y regresar a otras etapas. Si tú le adelantas este tipo de cosas que te decía hace rato, que son como para niños más grandes o para chicos o chicas más grandes, lo que haces es que ese niño va a querer o esa niña va a querer crecer a esa velocidad y va a brincarse esas etapas. Entonces, por eso es que tenemos después muchos adolescentes y muchos jóvenes con muchas conductas que no vivieron en este tiempo que tendrían que vivir. Entonces, retrasemos lo más posible todo lo que no tenga que ver con su edad. Hay juegos, por ejemplo, juegos de video que son muy divertidos, yo no digo que no, pero son clasificaciones para adolescentes porque tienen un sentido y este es el sentido. El objetivo será prepararlos para la pubertad. Escucha muy bien esta parte porque la vamos a revisar en un ratito. Ahora sí, ¿te acuerdas de los solones de la sexualidad o los pilares según Eusebio Rubio? Pues uno es el género. ¿Y qué pasa con el género en tercero de primaria? Bueno, primero estamos en la puerta de la pubertad. Las niñas, sobre todo, inician de los 8 a los 13 años y los niños esperan un poquito más de 9 y 14. Por eso, en la presentación de las siguientes imágenes, vamos a tener un poquito más de peso para niñas, que esto no quiere decir que tengamos más tendencia a hablar con las niñas o hablar de las niñas, sino que más bien por cuestión de etapa, las que están más cerquita precisamente son ellas. A los niños es un poco más, los esperan un poco más de años. Otro tema importante aquí es esta preocupación por el inicio de la pubertad. Ya se fijan en el hermano, ya se fijan en los primos, ya se fijan en la gente que es más grande que ellos y entonces se empiezan a preguntar sobre la estatura, sobre los granitos, sobre la menstruación. Un poco menos las emisiones nocturnas, eso casi está más rayando en quinto por ahí, en el tema de los varones, pero sí hay quien de pronto pregunta más sobre las erecciones. El deseo que nace aquí de la separación entre niños y niñas. En esta etapa de tercero de primaria, ellos ya quieren jugar con los puros niños y quieren jugar a lo que les gusta a los niños y las niñas a lo que les gusta a las niñas. No quiere decir con esto que no tengan una buena relación o que les guste algún niño o alguna niña. Ahorita lo vamos a ver en los vínculos afectivos. Pero bueno, vamos a dedicarnos a la pubertad femenina. Esto es bien importante. Ya les decía que inicia entre los 8 y los 13 y este es un punto que tenemos que revisar con mucho cuidado. En ocasiones puede ocurrir una pubertad precoz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el brote mamario sea bien evidente y que llegue la primera menstruación o la menarca. Una niña que se desarrolla a los 8 años, pues puede ser también muy normal, muy normal. Esto lo determina la genética, lo determinan ahora la ciencia que ha avanzado tanto y entonces pues hay algunos estudios que dicen que las niñas ahora se adelantan más en estos procesos. Y sí quiero decir que no generalicemos, no porque a mí me pasó a los 8, a los 9 o a la mamá de mi esposo le pasó a los 15, la menstruación llegó, va a suceder tal cual. Cada persona, incluso en cuestión de hermanas, es cada persona y cada persona tiene su reloj biológico y tiene su momento. Estos cambios suelen experimentarse en diferente velocidad. Ya te decía, con este tema de la genética y del ambiente. Este es un punto bien importante. El primer signo de maduración sexual es el brote de los botones mamarios. Ahorita vamos a ver qué son. Después aparece el vello púbico y axilar. Y la menstruación, fíjense bien, o la menarca, la primera menstruación, se produce 2 años después del brote mamario. O sea, no quiere decir que porque ahorita mi hija tenga el brote mamario o los botoncitos mamarios, quiere decir que ya mañana va a tener la menstruación. No, más o menos 2 años. Tendría que aparecer primero el vello púbico. A continuación vamos a ver la escala de Tanner y ahí vamos a ver un poquito más sobre esto. Miren, aquí estamos en la estadio 1, la primera etapa, que es un pecho infantil, que no hay vello púbico. Aquí ya, si se fijan, aquí hay como un abultamiento
muy ligero, que es el botón mamario, vello púbico no rizado, escaso, un poco de vello púbico en los labios mayores de la vulva. Y aquí ya vamos al estadio 3 con el aumento de elevación del pecho y así hasta que se concreta un pecho adulto. No, no aplica, como les decía, así a 8, 9, 10, no. Cada mujer, cada persona tiene su ritmo. Aquí vamos ahora sí. En la etapa 1 es que describe esta apariencia de niña antes de aparecer cualquier tipo de signo de pubertad. Posiblemente tu hija esté en esta etapa, posiblemente esté en la etapa 2. Marca el comienzo del desarrollo físico. Entonces aquí las hormonas empiezan a hacer esa revolución y comienzan a enviar estas señales por todo el cuerpo. Y entonces puede iniciar entre los 8 y los 13, generalmente entre los 9 y los 11 aparecen los primeros signos de los senos llamados brotes, que son debajo del pezón. Pueden, con mucha atención, causar un poquito de picor o doler. Esto es normal y hay que ayudar a las niñas para que se sientan muy acompañadas. No solo mamá, también papá. Aquí los dos por igual podemos decir, hija, aquí está la cremita, métete a bañar con agua calientita, es normal, tu cuerpo está cambiando, tiene estas sensaciones, está mandando la información y bueno, esto les ayuda mucho a tranquilizarse. Las niñas suelen preguntar qué pueden hacer con estas sensaciones, ya te decía. Y pueden creer que siempre sentirán esta incomodidad y no es así. Esto es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho en estas etapas de tercero y cuarto. Dar tranquilidad a las niñas y de veras estar convencidos que su cuerpo está cambiando. Esta es la etapa 3 y es muy común que los senos tengan diferentes tamaños. Esto es importante. Miren, eh, he tenido muchos papás y mamás que me han comentado a lo largo de este tiempo que tengo de acompañar familias que han llevado al pediatra a sus chicas por eso, porque es que como que tiene algún abultamiento en el pecho y pues claro que es alarmante. Y es que crece de diferente tamaño el seno, el izquierdo que el derecho, también es normal. Entonces es importante que tú estés consciente de eso para que contagies esa tranquilidad. Entonces, a lo largo de la vida también, por lo tanto, es normal que un brote parezca más grande que el otro. Saber que el crecimiento no es idéntico puede aliviar las preocupaciones en el crecimiento. Y aquí está un punto importantísimo, papá y mamá. Este suele ser el momento para hablar de ropa interior o de corpiños en casa y entre compañeras. Bueno, más en casa. Gracias a que hay miles de tiendas ahora, departamentales y no, hay miles y miles de marcas de ropa interior y van graduales. La cuestión es que te des un día de tu tiempo y vayas e investigues. Hay camisetas interiores que se parecen a un corpiño porque tienen toda la forma de un corpiño. Hay corpiños que son deportivos, hay corpiños que son decorados, hay muchas cosas que las niñas pueden sobre todo sentirse cómodas. Eso es lo que las niñas de tercero y cuarto piden, comodidad. Habrá algunas que quieran decoración y les gusta que tenga un estampado. Habrá otras que estén negadísimas a que tenga siquiera la forma de una copa. Es algo que tú tienes que ir trabajando con mucho amor con tus hijas y darte ese tiempo. Hija, vamos a buscar ropa porque mira, tu cuerpo está cambiando y es necesario, sobre todo cuando ellas van al colegio y entonces a lo mejor traen una blusita y esa blusita se transparenta, entonces para ellas es incómodo sentir esa parte. Entonces, bueno, pues vamos a buscarlo. Para otras no es incómodo, pero está en ese acompañamiento también a hacer esta parte de, de educar en la sexualidad. Entonces también es una parte importante. Y ya depende, lo que te decía al principio, de cada familia. Por eso es que los papás somos los principales responsables en esta área. Y bueno, el área más oscura alrededor del pezón, la areola, también se va a expandir hasta que en algún momento sea una mama de una persona adulta. Muy bien, aquí venimos a una parte importantísima, higiene y cuidado del cuerpo de las niñas. En esta etapa
A los niñas y a los niños les da por decir, no me quiero bañar. Y hasta una canción sacaron para que digan, no me quiero bañar. Importante, es el momento de educar y acompañar en esta parte de la higiene. Porque viene, porque viene em, toda la cuestión de la pubertad. Entonces tenemos que estar trabajando muy, muy a la par con esto. Hay que invitarlas a bañarse, buscar el jabón que les gusta, el olor, el perfumito, todas estas cosas maravillosas. Y bueno, hay que sí buscar ropa interior de algodón, evitar los blanqueadores o el suavitel, porque suelen ser frecuentes las infecciones vaginales. Entonces, para ir al baño, las manos limpias, para antes y después. Y importante, la limpieza de las heces se deben limpiar de adelante hacia atrás con papel higiénico. Muchas niñas todavía siguen en esta etapa de niñas, niñas, entonces quieren salir corriendo del baño, no quieren tardar ni un segundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que estar siempre al cuidado de esa parte. Si mamá no se hace cargo o papá se hace cargo de lavar la ropa interior y hay una persona que nos ayuda a limpiar la ropa interior, de vez en cuando antes de que esa persona lo limpie, la lleve a lavar, date una vuelta, porque sí es común y es incómodo para ellas. Entonces hay que estar, pues a lo mejor, si no todos los días, revisa la ropa interior una vez por semana para que te des cuenta si hay un color diferente, si hay un olor diferente y pues que puedas acompañar a tu hija en este procesito. Y este tipo de cosas es muy sencillo de tratar. Le puedes preguntar a tu pediatra, no necesita ocultarse, no necesita ninguna de esas cosas. Vamos entonces ahora a la pubertad masculina. Te decía que eso va a tardar un poquito más, sin embargo, pues es algo que tendremos que saber. Importante, está influenciada otra vez por factores genéticos. Ahí sí que los genes nos mandan si va a ser muy alto, si va a ser chaparrito, si va a embarnecer pronto, si no. Y pues aquí lo más importante en la pubertad es que empieza el crecimiento del escroto y de los testículos. Y después la elongación del pene, o sea, el crecimiento del pene. El incremento en el tamaño de los genitales internos como la próstata y las vesículas seminales. Es por eso que es importante cuando llegue esta etapa que la ropa que el varón usa sea ropa adecuada. Por eso es que luego los niños nos piden en esta edad que la ropa sean pants y que sean pantalones flojillos y luego ahora que está la moda de que sean skinnies y de pronto los ves y bueno, sí tiene su punto por el que los niños prefieren shorts, porque prefieren pants, porque también su cuerpo va a empezar a cambiar y ellos necesitan comodidad, así como hablamos con las niñas. Por lo general, la altura y el peso también cambian al iniciar el aumento del tamaño de los testículos. Aparece el vello púbico gradualmente. Alrededor de 2 años después del vello púbico aparece el vello en las axilas y por supuesto en la cara. Y acerca de ellos, ¿qué podemos decir? El cabello oscuro, áspero y rizado también brotará justo y encima del pene y en su escroto y luego debajo de sus brazos y en el área de la barba. Su pene y testículos se agrandarán y las erecciones que un niño comienza a experimentar cuando es un bebé se van a hacer más frecuentes. Aquí es importante que le des tranquilidad y te hagas acompañar a tu hijo para que no se sienta avergonzado. Los varones poco hablan de esto porque suelen ser muy criticados culturalmente, entonces tratan de manejarlo lo más en privado posible. Entonces hay que ser respetuosos. Muchos papás, la forma en la que se acercan a los niños es justo con esta broma, pero hay que tratar de que la herramienta de la comunicación también tenga que ver un tema con respeto, porque de veras es para ellos difícil vivir todos estos procesos porque su cuerpo cambia. Y entonces es el control, el descubrimiento. Entonces hay que estar siempre acompañando, platicando desde la experiencia respetuosa, desde el cariño, mucho por ahí. Muchos niños se preocupan por el tamaño de su pene. Esto va a pasar, ya les digo,
en los grados mayores, pero bueno, es importante que lo sepas. Un niño puede necesitar que lo tranquilicen, especialmente si tiende a desarrollarse más tarde y se compara con los niños que están más avanzados en la pubertad. Esto les pasa un montón en sexto, sobre todo a los niños que físicamente son niños, muy niños, entonces su estatura es bajita y entonces llegan a la secundaria y es cuando ya empiezan a desarrollarse, pero está la preocupación, hay que acompañar. Si un niño está circuncidado, también puede tener preguntas sobre la piel que cubre la punta de un pene no circuncidado, entonces también hay que trabajar con esa parte y explicar. Ahora nos vamos a la higiene y el cuidado del cuerpo de los niños, que también volvemos a decir, no se quieren bañar y este es el momento de empezar con el jabón, con el perfume, todas estas cuestiones para que aprendan el cuidado del cuerpo. Y este es un punto importante. Cuando el pene no está circuncidado, lo que tenemos que hacer es enseñarles a limpiar el prepucio, indicándoles que lo tienen que retraer suavemente el prepucio de la cabeza del pene. Lavarlo con jabón y agua tibia, la cabeza del pene y el pliegue interno del prepucio y empujar el prepucio hacia la cabeza del pene. Esta situación sí hay que estarla cuidando, así como hablamos de las infecciones vaginales, también en este caso hay que trabajarlo porque es una cuestión de cuidado del cuerpo. Igual la ropa interior de algodón, evitar lavar con blanqueador suavitel y también las manos tienen que estar limpias. De veras, ellos andan corriendo, jugando, acarician al perro, comen papitas, van al baño, salen corriendo, no se lavan las manos, igual vuelven a hacer la misma. Entonces hay que estar con ellos recordándoles. Muy bien, vamos entonces, ya hablamos sobre el género, ahora nos vamos a ir ahora sí con los vínculos afectivos. ¿Qué pasa con las emociones? Bueno, aquí hay una diferencia muy, pero muy importante en tercero. Aquí es donde ellos aprenden y distinguen las amistades que son para jugar, o sea, eventuales, y las amistades que son muy cercanas, donde se aconsejan, se acompañan, tienen conversaciones ya más profundas, más privadas. Aquí aparece la lealtad y la deslealtad contra la complicidad, o sea, te platico quién me gusta y entonces para ellos es terrible que vayan y cuenten el secreto y la complicidad, que de pronto es bien complicado, ¿verdad? La complicidad tiene que ver con estas cosas que hacemos en secreto, a escondidas y que nos cubrimos, ¿no? Es el primer pasito. ¿Qué más? Tienen que aprender en esta etapa a defenderse con asertividad y sin violencia, a pedir las cosas adecuadamente. Aquí empiezan a gestionar sus emociones, a saber sobre la tristeza, sobre el enojo, hay que empezar a trabajar, a pedir perdón y a perdonar, por supuesto, a negociar, aquí se hacen los mejores tratos, que si te cambio la cartita del álbum y que si me conviene, que si no me conviene, que si nos juntamos en el recreo, que si no nos juntamos. Aquí aprenden que la amistad no se manda, porque hay muchas discusiones, sobre todo a nivel de las niñas, porque si ya no es mi amiga, si se junta con la otra, empieza esta parte de los celillos, las dificultades sociales en la inclusión. Aquí ya nos damos cuenta que si no queremos juntarnos con él por esto, que si queremos juntarnos con él por esto. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que trabajar para la inclusión, para, para que ellos entiendan eh, esta parte de la tolerancia y del respeto. Y bueno, lo de la higiene que platicamos, que lo ideal es que ellos ya lo vayan haciendo solos, que no estemos detrás de ellos, que ya aprendan que hay que lavarse los dientes, que ya sea para ellos una rutina, meterse a bañar, usar su perfume, toda esta parte. Y vamos a la etapa o al olón que tiene que ver con el erotismo. Acuérdense, no tiene que ver con lo que nosotros pensamos como adultos. Esto tiene que ver con lo que se reduce a los niños. Aquí ellos experimentan las sensaciones agradables y las desagradables. Aquí ya son conscientes. En primero y segundo pueden decir que sienten bonito, pero no están muy claros. Aquí ya son claros y conscientes de qué es lo que les gusta y qué no les gusta. Es en todo, o sea, ya no me gusta
que entres al baño cuando me estoy bañando, pues ya es una sensación de agradable, no desagradable. Ya no me gusta que mi hermano, mi hermana, esté con mis amigos cuando estamos jugando. También es esto, ya empiezan a descubrir esa parte. Y una de las partes importantes es la autoexploración. Vuelvo a repetir, como les he dicho a lo largo de todas las charlas, no es masturbación. Masturbación tiene un significado etimológico burdo, que ni siquiera refleja lo que los niños viven. La autoexploración es que ellos están viendo cómo funciona su cuerpo y descubren que hay una sensación, porque tanto la vulva como el pene, como toda esta parte tienen terminaciones nerviosas que provoca una respuesta con un estímulo. Entonces, esto sucede, están viendo cómo funciona su cuerpo sin tener ninguna situación como algún adulto pudiera tener. Lo que sí es importante es que si esto sucediese, ya los niños de tercero tienen muy claro en la escala de valores que esto no es un tema público, que esto es un tema de conocimiento de su cuerpo. Y ya aquí está esta cuestión moral, esta cuestión de vergüencilla. Entonces es bien importante que estén claros. Aquí ya ellos ya empiezan a sentir muchas cosas acerca de quién les gusta. Esto es algo importante porque sí es una situación que vives, sí es. En tercero de primaria ellos dicen, ah, qué guapa está, qué bonita está, ay, qué fuerte, qué bueno es para el fútbol, qué guapo está, ¿no? O qué inteligente está, o qué simpático, o qué alegre. Entonces ya empiezan a tener esa sensación. No es la misma cuestión que un adulto, por favor, no hagamos comparaciones y no nos metamos en esta dinámica de, ay, mi nuerita, ay, mis consuegros, porque una vez más, como les decía en la primera parte, nos damos unos brincos enormes a etapas que no les corresponden. Para ellos, esta situación de la atracción, primero, recae en solo la atracción y puede ser momentánea. A veces puede ser de un cuestión de un mes, de una semana, de un ciclo escolar y ya. Y a veces va a ser, y la mayor parte de las veces, un amor bonito, sincero, con mucha parte de carga más de atracción y más de ese amor profundo, de ese amor sincero, ¿no? Entonces, no pongamos conductas de adolescentes, de adultos, en niños que no es su etapa. Su etapa ahorita es esa situación de sentir nada más eso, que es alguien que les atrae y ese amor que puedes sentir con esa con esa dulzura que es esa etapa y que si tú cierras los ojos y recuerdas y te acuerdas de esa etapa, porque generalmente los adultos tenemos más memoria de nuestras etapas de adolescentes y estas etapas son como destellos, pero si puedes recordar, pues a lo mejor hasta recuerdas que te gustaba una maestra o te gustaba la amiga de tu hermano, entonces o de tu hermana, entonces como ese amor de atracción tiene que ver con esa sensación de atracción. Se emocionan cuando alguien les atrae y les hace cosquillitas y de pronto, escriben en los cuadernos y ponen corazones y entonces, piensan mucho en ella o en él y entonces, bueno, esta parte es muy de la etapa. Aprenden las expresiones sanas de la atracción. Aquí me detengo, expresiones sanas de la atracción. Es que es muy bonita, es que con respeto, es que la asertividad aquí. Lo malo es cuando nosotros los confundimos y entonces los llevamos a situaciones en donde o coartamos esta atracción porque en nuestra mente o en nuestro pensar o nuestros valores están revueltas muchas otras cosas de los adultos o los adelantamos y les ponemos en esta mezcla de emociones cosas que no toca vivir. Entonces, con calma. Es solo una expresión y nosotros tenemos que ayudar a que sea sana, respetuosa y que sea siempre cuidando no solo el corazón de nuestros hijos, sino de las otras personas. Y justamente es el pico más alto en la pubertad, cuando ya está este tema de las atracciones. Esto es algo que va a ser muy común
y mucho más en cuarto, por la cuestión de la pubertad. Y bueno, nos vamos al siguiente olón que tiene que ver con la reproductividad. Aquí los niños ya te platican si quieren o no ser papás o mamás. Hablan mucho sobre los cuates, sobre los gemelos, si vas a tener gemelos, es que yo quiero tener gemelos. Aquí despierta este sentimiento, esta capacidad de cuidar y de cuidar a otras personas o a las mascotas. Y entonces encuentras que las niñas que están cuidando que al papá, que al hermanito, que al primito, algunas niñas, y hay niños que cuidan también al papá, a la mamá, al hermanito, al primito. Es esta etapa, en la etapa de cuidar. Empiezan a sentir la compasión que tiene que ver con la trascendencia. Em, Esta situación o este sentimiento de decir, alguien es más vulnerable que yo. Y entonces es esa parte que les decía que genera muchas otras conductas. Hay que seguir trabajando con esta compasión porque normalmente no hacemos mucho caso, no la construimos, la dejamos ahí y los niños no la siguen construyendo. Aquí empiezan a hacer, pero está en nosotros seguirla trabajando. El deseo de ayudar, de no lastimar y ver por los que más necesitan también inicia aquí. Sobre todo porque ahora se fijan mucho que si está el niño en el semáforo pidiendo y entonces ya te preguntan y te dicen, ¿y por qué está pidiendo, mamá? Y entonces, o ¿por qué está haciendo esto, papá? Entonces, este es el momento para construir esta parte de ayudar, de sentir por el otro y motivar en acciones concretas, porque podemos, ¿te acuerdas que te decía? Hablarlo muy bonito en el discurso, pero si no hacemos acciones concretas o trabajamos porque ellos estén practicando justamente este deseo de trabajar la compasión, de ayudar a los demás, pues se bloquea. Entonces hay que trabajarlo. Muy bien. Esta etapa también es muy importante porque también a lo largo de toda la infancia, y todavía aquí estamos en la infancia, está este proceso de la identificación. Muy importante que busquemos la relación del padre del mismo sexo y también del sexo contrario. Es esta búsqueda de modelos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar dispuestos y accesibles, buscar momentos para jugar y comunicarnos. Yo les digo mucho a los papás y las mamás, si no juegas con ellos, ¿cómo te van a conocer? Si solamente nos sentamos a ver películas y trabajamos y los llevamos al colegio, ¿cómo te van a conocer? ¿Cómo van a saber qué piensas? ¿Cómo van a saber cómo sientes las cosas con el juego? Y no tiene que ser que a lo mejor si a tu hija le gusta jugar a las Barbies, que te sientes por 3 horas a jugar las Barbies porque a lo mejor a ti no te gustan. A lo mejor si podemos negociar y buscar un juego que los dos nos gusta, como no sé, serpientes y escaleras, como pelotear, como este tipo de cosas que los dos nos sea agradable, entonces tendremos un mejor momento para comunicarnos. Y buscar ser modelos positivos. Aquí hay un punto donde sí me detengo mucho. Tenemos que presentar al otro papá, esto es, a mi pareja, lo tenemos que presentar como un modelo positivo, aún en una situación de separación o divorcio. Te voy a decir qué pasa. Cuando tú hablas mal de la pareja, el niño o la niña, como tú eres su primer modelo, va a aprender, número uno, a hacer bandos y entonces estar en el bando de papá o en el bando de mamá. Y a lo largo de su vida va a entender que así son las cosas, que estamos en algún bando y en sus futuras relaciones va a estar a la expectativa y siempre con ese miedito de que lo lastimen o la lastimen por las circunstancias que hacía mal o decía mal su papá o su mamá. Entonces, incluso en cuestiones terapéuticas, es más fácil poderle explicar a un niño o una niña una separación que cuando un papá o una mamá hablan mal de la pareja, porque nosotros somos sus principales modelos y si nosotros quitamos ese ideal de persona, nosotros rompemos con la dinámica de imitación o de aceptación del otro sexo. Entonces, importantísimo.
Y ahí va. Si estás muy enojado, si estás muy enojada y no tienes nada que decir, porque te van a salir cosas mal de, de lo que puedas decir de tu pareja o no de tu pareja, del papá o de la mamá de tu hijo o de tu hija, mejor hay que guardar silencio y pedirle a la familia que esté alrededor que trate de hacer la misma cosa, porque de verdad es muy difícil poderlo explicar. Los niños crecen con esta semilla del enojo, del resentimiento, de incluso de la poca tolerancia respecto a la pareja. Entonces es importantísimo. Buscar el equilibrio entre los roles. Ahora a mí me da mucho gusto que estas nuevas generaciones, pues procuran hacer todo, todos. Entonces, si ves a un papá lavando, cocinando, mamá trabajando, nos compartimos. Ese es el equilibrio. Y trabajar sobre la equidad de género. La meta en este sentido no es una competencia, es que las personas seamos felices con lo que hacemos y lo que podamos hacer de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, a nuestros deseos, a nuestras fortalezas, nuestras potencialidades y no lo que nos dicten culturalmente. Y hoy vemos ejemplos maravillosos como futbolistas, mujeres que son maravillosas, como, no sé, bailarines de ballet, que tenemos uno en Jalisco que es muy prestigiado, como diversidad de profesiones siempre y cuando la persona sea su ideal y lo haga realmente ser feliz. Y en eso tenemos que trabajar. Enseñarles lo maravilloso y las ventajas que tiene que ser niño o niña. De verdad, es que estos discursos antiguos de, es que esta es tu cruz, es que las niñas, es que los niños tienen que, es que los niños no lloran, es que las niñas tienen que cargar con la cruz de la menstruación. Por favor, ese tipo de cosas tiene que ir siendo parte de lo que tenemos que desmitificar sobre la sexualidad. Todas esas cosas tienen que irse borrando de nuestro lenguaje cultural porque tenemos que dar paso a niños que realmente vivan la sexualidad desde el bienestar y reforzarles comportamientos propios de su sexo, no castigar conductas poco masculinas en el caso de los niños ni poco femeninas en caso de las niñas. Por ejemplo, ahora los juegos, los juguetes, ahora ya eh, pues puedes encontrar niñas que están jugando con carritos, niños que tienen un bebé, son un bebé muñeco, son cosas que están cambiando y que tenemos que entender que no determinan un ser de una niña y un niño. Y un punto importantísimo, hay que acompañar a tus hijos en los juegos, con los amigos para que los conozcas, con los discursos de las amigas, de los amigos, aquí en los programas de tele, porque voy a detenerme. En esta edad, ninguno de los niños ni niñas debería tener redes sociales. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, en todos los programas de TV, en todos los juegos que tienen que ver en los dispositivos, en sus gustos. Muy bien. Aquí estamos ahora, sí, en prevención al abuso. ¿Por qué los niños y las niñas no tienen que tener redes sociales? Primero, porque la clasificación es para adolescentes, pero, ay, Paola, qué exagerada eres. ¿Por qué la clasificación es para los adolescentes? Porque el que tú tengas redes sociales es tener una ventana hacia el mundo. El TikTok a mí me encanta. Y les digo yo, siempre les he dicho en estas charlas que a quien tenga TikTok les doy la bendición porque puedes pasar horas y horas y horas entretenido en el TikTok y se te va la vida. Entonces les digo, es una ventana. Es lo mismo que tú pusieras, y ahí voy en el mismo ejemplo que les he dicho todas las noches, a tu hijo o tu hija en San Juan de Dios. Entonces ahí tú lo pones paradito solito. Entonces les digo, eventualmente va a encontrar gente muy buena, muy linda, porque hay gente muy buena y sus discursos eran buenos, positivos y lindos. Pero también se va a encontrar cosas y gente que no es tan buena y sus discursos no son buenos y las situaciones que presenta en su
cultura o en su contexto son para divertirse, pero que los niños son niños y no tienen ese filtro como un adulto para entender qué sí y qué no. En TikTok y en muchas de las redes sociales se comparten contenidos violentos, se comparten contenidos de abuso, aunque digamos que están unos filtros que hacen, ciertamente, pero es una ventana al mundo. Y bueno, si vamos a hablar de WhatsApp, pues podemos decir que estas redes son a partir de 16 años. ¿Qué estamos haciendo cuando abrimos este tipo de cosas a niños de tercero? Les estamos diciendo que nosotros también estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque para poder abrir una de esas cuentas, tú tienes que ponerle edad y lógicamente tú tuviste que haber mentido, porque no podrías haber puesto la edad y si quieres inténtalo para que veas que te va a negar los permisos. Entonces, desde ahí la clasificación está. Aplica a los juegos de video y las películas. Yo sé que todo el mundo quiere ver Merlina. Yo sé que todo el mundo quiere ver Stranger Things. Yo sé que todo el mundo, sí, nada más que tienes que pensar que muchos de esos contenidos están diseñados para pensamientos abstractos. Esto quiere decir para adultos que saben diferenciar entre la fantasía y la realidad. Y los niños de esta edad, ese filtro no está concreto. Entonces, no es que sea malo, 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 pero te arriesgas a que le abres una ventana, una puertotota para cosas que tendrían que suceder cuando él sea más grande o más, ella más grande. Y está más vulnerable a presentar mucho tipo de situaciones. Explicarle los riesgos del uso del Internet. Muchos de las niñas y los niños tuvieron ese contacto en la pandemia pues ya lo vivieron y les encantó el iPad, pues, y les encantó el celular de la mamá. Pues entonces tenemos nosotros que trabajar en controles parentales, en hablar mucho sobre los riesgos, en trabajar en horarios muy específicos, en tener programas muy concretos, aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, Minecraft es una aplicación que siempre y cuando estés tú acompañando, es una aplicación que construye. Entonces, es una de tantas que podemos hacer. Em, y dosificar el tiempo del uso de la computadora. Un punto importante, por favor, papás, de verdad, ningún dispositivo en sus habitaciones. No debe haber ni celulares, ni iPads, ni Netflix, nada de eso debe haber en las recámaras de los niños, porque es lo mismo que yo te dijera, si te encanta el helado de chocolate y te lo pusiera enfrente y te dijera no te lo comas. Pues igual no te lo comes hoy, no te lo comes, pero se te antoja y algún día sí. Y entonces nos encontramos que tenemos niños y niñas que están a las 3 de la mañana chateando y nosotros nos damos cuenta en el colegio porque llegan súper desvelados, nos platican qué pasa y entonces los papás dormidísimos porque claro, te vence el sueño del día, no es claro, muy cansado que llegas y nunca vas a imaginar porque él o ella te lo prometió, pero son niños. Hay un ejercicio que hicieron, ay, no me acuerdo en qué país, que ponen unos bombones enfrente de los niños y les dicen no te los comas, que es un poco, para mi gusto, un poco de abuso, pues, pero así es. Y entonces, pues hay muchos tipos de niños, pero es como ponerles algo que les encanta y decirles que no, es muy difícil. Entonces, tratemos de que no estén, que estén mejor en tu recámara, en la sala, en lugares donde tú puedes controlar. Ah, y hay que revisar historiales, papás y mamás, en las computadoras, en los navegadores, a un ladito de Google, arriba hay unos 3 puntitos, le picas y dice historial. Y te va a salir una lista enorme de cosas que estuvieron navegando los niños y las niñas. Y bueno, vámonos en concreto. ¿Qué vamos a trabajar? Alejandra Ruiz Ale, es nuestra psicóloga del grado y ella con mucho amor, mucha preparación, mucha información, mucho cariño, mucho respeto, va a trabajar este taller con tus hijos y está empezando a trabajar este taller con tus hijos. Ya lleva esta parte de los vínculos afectivos, donde
se va a abordar, identificar y manejar las emociones, el autoconcepto, la relación con la familia. También se va a hablar del género, en cuestión de equidad, de las cosas que me gustan y las que no me gustan, que también tiene que ver un poco con prevención, en los roles. También vamos a tocar un poco el tema de la reproducción, en identificar las partes del cuerpo, sobre todo a nivel de protección infantil, el respeto y el cuidado de la persona y una brochita pequeña de gestación. Y todo lo que tiene que ver con protección infantil, que quizás vas a escuchar eh, lo que no me gusta, lo que me gusta, las partes privadas, cómo nos tenemos que proteger, el decir no, todo esto. En este sentido, ten la tranquilidad de que se va a abordar desde los valores maristas con todo lo científico que se pueda ir trabajando, y con un programa muy bonito, con mucho respeto. Y bueno, pues estos son los datos de Ale, que con todo el gusto del mundo estará para apoyarles si hay alguna duda, si hay algo que deseen preguntarle, va a estar siempre para apoyarles. Y cualquier cosa, aquí está su correo electrónico, su teléfono. Estoy haciendo como un poquito de tiempo para si hay alguna duda, pues le puedan hablar o le puedan escribir. Pues yo les agradezco mucho esta noche. Quiero agradecer de manera muy especial a las maestras de tercero que nos están acompañando, que van a estar todo el tiempo junto a Ale para poder guiar y acompañar esta aventura de la educación sexual integral. Su maestra Cari, su maestra Blanca, su maestra Lupita, van a estar muy, muy al pendiente para irlos acompañando. Les agradezco, chicas, que nos hayan acompañado esta noche. Agradezco también a la coordinadora Gaby, que también cualquier duda que tengan, también está para apoyarles. A la directora escolar Gaby, que también está aquí con nosotros para acompañarnos. Y por supuesto a Ale, que se hará cargo de todo este proceso y que será quien los irá guiando. Les voy a pedir que para tomar la asistencia me ayuden escribiendo en el chat el nombre y la clave de sus hijos. Y bueno, pues cualquier pregunta que tengan, estoy para servirles ahorita en el chat. Muchas gracias y espero cualquier pregunta que tengan. Adelante. Creo que no tenemos alguna duda, ningún comentario, pues nada más les agradezco que nos hayan acompañado esta noche, les envío un abrazo y que tengan un descanso reparador y bueno, estamos para acompañarles. Muy buenas noches.